Gracias por la invitación, Harvey. Es inevitable tocar este tema teniéndote aquí en el panel, la Ceneice, y vamos a entrar y apartarme, voy a hacer un cambio de tercio, pues como hablan los versados en la Plaza de Toros. Daniel, usted con el búnker fue el jefe de campaña de Juan Román Riquelme cuando regresó al Boca. Esto es muy cercano, ¿no? Esto fue ahora en diciembre. Cuéntenos cómo fue ese tema, cómo fue ese regreso. Bueno, en realidad ustedes en Colombia también lo viven y para nosotros los que somos de Boca, en mi caso no me considero una persona normal, sino que soy un enfermo del fútbol y fanático de Boca, ¿no? Entonces eso me ha llevado en todos estos años a involucrarme cada vez más en la vida del club. Y ya en el mes de febrero, no de este año, sino del año anterior, quien es el actual presidente de Boca me convocó, porque obviamente quería ser presidente del club, después de casi 24 años de la línea macrista y de Macri en Boca, y me ofreció ser el jefe de campaña y que coordine una campaña que acá en Argentina, las campañas de los clubes de fútbol, sobre todo de Boca y en mucha menor medida también River, no solamente son hiperprofesionales, sino que son, te diría que tienen hasta, podríamos hablar, los niveles de una campaña presidencial por la complejidad, por los niveles de inversión, por la mediatización, por los programas que hay en todo sentido, por las páginas de diario. Vos ten en cuenta que Boca en la Argentina no tiene menos de entre 50 y 60 páginas en los medios de comunicación todos los santos días. Gane, pierda, juegue o no juegue, hay 50 páginas que hablan de eso, que es la mitad de la Argentina y sobre todo con pasión. Así que ahí el actual presidente, Jorge Amoramial, a quien yo conocía ya hace muchísimos años y había hecho cosas con él mientras fue anteriormente presidente, ya hace muchos años, me convocó y bueno, iniciamos un proceso que al comienzo parecía imposible. Amial ya había perdido la elección del 2011, había perdido la elección del 2015, que también había intentado, y nuevamente se quería presentar, con lo cual nos pusimos a trabajar y, digamos, no solamente una campaña, sino una conceptualización de lo que significa llevar un proceso electoral en la Argentina, donde prácticamente tenías todos los factores en contra, porque el presidente de la República era el que estaba con la otra lista, porque había un gobierno completo que quería que ganara otro candidato, porque los medios de comunicación jugaron un rol fuerte, obviamente, a favor del oficialismo, porque el presidente, que era de Boca, administraba la justicia y ponía las reglas de juego, porque además habían administrado el club durante 24 años y en un padrón cerrado, en una elección cerrada, quienes hacían los socios durante los últimos 24 años eran los mismos. Entonces, era un condicionamiento muy, muy grande y planteamos una campaña muy profesional y supimos entender y aprovechar el contexto y la coyuntura que vivía la Argentina y sobre todo que vivía a Boca, y con una campaña muy profesional. Obviamente sobre el final, ya nosotros en todas las encuestas estábamos entre 10 y 12 puntos arriba un mes antes de la elección, un poquito más antes de un mes, yo te diría casi 45 días antes de la elección, y ahí es donde Juan Román Riquelme toma la decisión también de integrarse a la lista, ser vicepresidente segundo y apostar a una nueva historia en el Club Atlético Boca Juniors, que hablábamos de gestiones, casi la gestión en Boca del presidente Amiel empezó con la de Alberto Fernández. Alberto Fernández empezó el 10 de diciembre y Amiel empieza el 17, 18, hay una pelea en la transición de cuándo entregar el poder. Los que estaban se fueron un viernes y Amiel terminó asumiendo un lunes, o sea que no hubo presidente durante un fin de semana. Y bueno, digo, en estos primeros 100 días de gobierno el cambio fue brutal, ¿no? Yo siempre digo que los primeros 100 días de gobierno marcan una gestión, esto de que la primera impresión es la que queda, ¿no? Y cuando estaba en Colombia, creo que hemos estado Harvey juntos y me hacía una entrevista a uno de los principales periódicos colombianos y me preguntaban sobre Colombia y la gestión del presidente. Dije que la verdad que yo lo que veía en aquel momento era que iban 100 días de gestión, que se había perdido la gran oportunidad de la primera impresión. Y bueno, en Boca pasó todo lo contrario, ¿no? Terminás ganándole un campeonato a tu máximo rival en el último minuto, en la última fecha, en algo que nadie creía,
y con un nuevo mito y construyendo un nuevo relato en la historia del club, así que estamos muy contentos. Un maracanazo, pero en Argentina prácticamente. Bueno, Y aparte con colombianos de protagonistas, ¿no? Porque tenemos al patrón Bermúdez como manager general de fútbol en el club, está jugando, digamos, podemos hablar, podría hablar de varios, ¿no? Para mí hay uno que digo que tiene un potencial de crecimiento increíble, que es Villa, ¿no? Sebastián Villa tiene ahí un gran valor, que ha encontrado además un técnico que lo hace ser productivo, y recuerden lo que les digo, los que le va a dar ese jugador. Obviamente ni que hablar de Frank Fabra, que está recuperando nuevamente su nivel. En Argentina, y respecto a Boca, ¿cómo están viviendo esta contingencia? Porque esto se va de largo y seguramente, por más que levanten cuarentena, van a existir limitaciones a encuentros deportivos. Sí, dos cosas. Fundamentalmente lo que está haciendo el club es tratando de, digamos, por suerte había empezado antes inclusive de la pandemia, de hacer un uso racional de los recursos y sobre todo de achicamiento de gastos en esta etapa. Vos fijate que Boca termina dando el zarpazo y saliendo campeón con la venta de varios jugadores y estrellas internacionales en el último año, y prácticamente con compras nulas, porque solamente ingresaron 2 jugadores, que son Paul Fernández y el peruano Zambrano. Ahora después sí se desprendió durante el último año de grandes figuras internacionales a precios que hoy serían prácticamente imposibles de hablar en el fútbol internacional. Con lo cual eso ya había empezado. Uno de los jugadores también y figuras más caras rescindió por temas personales su contrato, como era Daniele De Rossi, de la Roma. Y lo que ahora sí está haciendo el presidente y el equipo económico que trabaja en el club es digamos, un plan de contingencia para esta etapa de crisis, sabiendo que esto no termina la semana que viene ni la otra, con lo cual uno tiene que tener una previsión de mediano y de largo plazo. Yo creo que específicamente con el fútbol, no en lo inmediato, pero cuando vuelva, primero va a volver sin público, a puertas cerradas, en términos para la televisación, y con una cantidad de medidas que yo creo que va a haber dentro de esta flexibilización, debería haber una etapa. No sabemos cuándo, vuelvo a reiterar, no va a ser ni la semana que viene ni en el mes de abril, pero seguramente venga una flexibilización primero de participación sin público, hasta paulatinamente poder ir haciéndolo, pero uno tiene que tener claramente un plan de contingencia, y el equipo económico de Boca claramente está trabajando en eso. Digamos que a los aficionados eso le ha dolido más que cualquier otra cosa. Digamos que prohibirlos de alguna manera de ir a ver ese espectáculo de esa enfermedad llamada fútbol, pues a los argentinos sí que también les está doliendo y pues obviamente en el alma, pero todo esto es por cuestiones obviamente de salud. Lo del fútbol inevitablemente va a ser un punto que nos atrae de Argentina. Además porque hay una diferencia especial. Mire, cuando uno entra al estadio de Boca, y aquí Daniel nos puede ampliar, cuando uno entra al estadio de Boca y entra al museo que está dentro del estadio, los espacios reservados para colombianos, y nos sentimos nosotros como si estuviéramos visitando un sitio de colombianos ilustres, es amplio y generoso, ¿no? Y eso lo llena uno también en esa relación que ha existido siempre entre Boca y Colombia. Pero hay colombianos en la mira de Boca en este momento, Daniel. Mira, hoy te mentiría si te digo que hay algún jugador en carpeta, porque el último que estuvo y no se pudo terminar concretando fue Edwin Cardona para su regreso, pero ahí hubo unos inconvenientes y lamentablemente no se pudo cerrar. Pero el fútbol colombiano y los colombianos en el fútbol argentino han tenido en Boca una historia que nos ha marcado muchísimo, ¿no? La época más ganadora con Bermúdez, Oscar Córdoba, y propio Chicho Serna, dejaron buenos recuerdos y paso a otros grandes jugadores. Ahora se ha ido, pero yo digo que tiene un jugador de selección en el mediocampo muy bueno, como es Wilmer Barrios, ¿no? Que en Boca se terminó de destapar y despegar de una manera increíble. Y recuerden lo que les digo de Villa. Bueno, Fabra lo desconoció, pero Villa va a tener un despegue cuando sepa administrar todo lo bien que hace en los últimos metros, les va a dar muchas alegrías. Pero ahora Argentina no está buscando, y Boca no está buscando jugadores, sino que está tratando de fortalecer su plantel, y cuando se abra el mercado de pases y todo esto vuelva a la normalidad, seguramente
siga alimentándose del fútbol colombiano, claramente. ¿Ustedes tienen escuela, Daniel, en Colombia? ¿Tienen escuelas? Boca tiene un sistema de escuelas internacionales que lo que hace es la metodología de Boca, con técnicos, con acciones impartidas que después vienen los de las escuelas al club. Y sé que en Colombia hay gente en Bogotá que está ahora tramitando una nueva licencia para una escuela del Club Atlético Boca Juniors. Sé que en Bucaramanga había algo, que en Medellín también estaba haciendo algo, pero eso te lo podría averiguar en detalle, porque Boca tiene muchísimas escuelas en la India, en Grecia, en Japón, en Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica, prácticamente en todos los países. Que un poco lo que se busca es la filosofía de la estructuración, y que después esos chicos que están en las escuelas puedan venir en campus a Boca y conviven con los juveniles, están con los jugadores, ven la metodología de trabajo, y bueno, es una experiencia que se llevan única. Y bueno, ahora con todos la reserva y los juveniles, hay todos exjugadores de renombre, que lo que ha hecho Riquelme a cargo del departamento de fútbol también es ponerle una filosofía y un espíritu de lo que significa jugar en Boca, y han vivido todos estos grandes personajes y estrellas que tiene el club. Hay algo que nos preocupa, y es que definitivamente el fútbol tiene, digamos que, dos fuentes muy fuertes de financiación, o los equipos. Uno es las entradas a los estadios y demás, y el otro, que es el más fuerte de todos, es precisamente la televisión y todo el marketing que se hace con los equipos, los museos que tienen los equipos por su tradición, etcétera, etcétera, como pasa en equipos grandes como Barcelona, como el mismo Real Madrid, y todos estos que en Europa tienen esa manera de comercializar y de hacer marketing muy fuerte. ¿Tú crees que finalmente los clubes terminen aceptando jugar al fútbol, estos campeonatos, terminarlos algunos y otros, volverlos a comenzar en la segunda etapa del año, a puerta cerrada en los estadios? ¿Eso de verdad aniquila económicamente los equipos? En primer lugar, opinar, digamos, tenemos que tener en cuenta que no está resuelto el tema del coronavirus y no sabemos cuándo es la salida como primer parámetro. Como segundo parámetro, yo no tengo duda que primero el fútbol, al menos en Argentina, hay una intención de que cuando vuelva anticipadamente y sin público, digamos, ¿no? No hay ninguna duda que primero va a haber una primera etapa de flexibilización donde sea sin público, y seguramente después, cuando todo vuelva a la normalidad, será con público. Yo entiendo lo que tú dices de las entradas y los accesos, pero hoy la televisación, el marketing tiene mucho más peso inclusive que los accesos. En el caso de clubes como, digo, acá el problema es que no podemos hablar de todos los clubes por igual, porque en el caso de Boca, vos ten en cuenta que tiene 100.000 socios porque no puede tener más, y tiene todos los meses un pago de cuota, tiene 120.000 adherentes y la televisación. Sí. Con lo cual me da la sensación de que sí es importante para los clubes, cuando esté la posibilidad, se vaya volviendo a rodar la pelotita, como decimos nosotros, y después será con público. Super Noticias del Valle, preparadas bajo la dirección de Humberto Pava Canelo.